Yo la verdad llegué preocupada y me voy más preocupada de lo que llegué. Escuchando a Simón, que yo sé que es un gran aliado en estos temas, pero me parece que no hemos logrado entender la dimensión de lo que estamos tratando de hacer. Voy a saltar esto que ya lo explicó muy bien Luis Fernando Forero, qué son las CIDRES, dónde se pueden hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Para no repetir y maximizar mi tiempo, quiero decir con absoluta claridad que para la Alianza Verde la ley CIDRES es inconstitucional, así la demandamos y así lo vamos a reiterar ante la Corte Constitucional. Fundamentalmente por tres razones. Y a mí me alegra que Luis Fernando aquí sí haya tenido la honestidad intelectual que no tuvo el gobierno en el Congreso. Esto efectivamente es, entre otras cosas, para arreglarle el chicharrón a unos cacaos que compraron tierras irregularmente. Luis Fernando sí lo dijo aquí con todas sus letras. Sí, es para dar seguridad jurídica, lo llama él. Bueno, eso quiere decir en cristiano arreglar las compras ilegales de esas 83.000 hectáreas. Y el gobierno, en todos los tonos, en todos los debates del Congreso, a mí me alegra que por lo menos la SAC tenga la valentía de reconocer la verdad. Primer punto. Segundo punto. Luis Fernando listó, ¿cierto?, las excepciones, donde no se podrán hacer CIDRES, ¿cierto? Ni en los territorios afro, ni en los territorios indígenas, etcétera. De la lista, Luis Fernando, y de la ley de CIDRES están obviamente exceptuadas las zonas de baldíos. Porque justamente ese es el objetivo principal, ir a esas zonas de baldíos del Estado y permitir esta figura. Y eso riñe explícitamente contra algo que está tratando de hacer el país desde 1936, que es un principio no solo legal, sino constitucional. Y es que los baldíos de la nación se dedican fundamentalmente a reforma agraria. Y esto puede ser una buena idea de desarrollo agroindustrial, yo no lo discuto, pero claramente no tiene por propósito la reforma agraria. Eso viola las normas constitucionales y legales de Colombia desde 1936. De manera que esa es la segunda razón por la que la estamos demandando, porque eso debería haber ameritado una reforma no solo legal, sino constitucional. Tercero, porque esta ley, que es una especie de APPs para el sector rural, y yo digo, está bien que se pueda considerar esa figura, pero esta ley implica, como lo dijo Jaime, implica que se le está imponiendo, esto sí es una confiscación en el siglo XXI, se le está imponiendo a los pequeños propietarios de las zonas donde potencialmente se hagan CIDRES o que venden o que se asocian. Eso es una limitante de frente a la propiedad privada. Y ellos podrán ser pequeños, podrán ser campesinos, pero son tan propietarios y tan colombianos y su propiedad privada debe respetarse igualmente que la de cualquier cacao. Entonces no vamos a ir con esta ley, es en la práctica un revólver. O me vende o se asocia. Es una limitante expresa a las posibilidades de propiedad privada que viola obviamente la Constitución. Y tiene eso para destacar, digamos, las tres cosas más importantes, pero tiene los mismos problemas, esto ya no diría yo que es en particular de la CIDRES, sino de la falta de una política ambiental y agropecuaria coherente en Colombia, y no solo en este gobierno, sino en los pasados. Y es que parte como si fuera una tabula rasa. Ustedes vieron todas las cifras que nos mostró José Antonio. Esta ley hace caso omiso a la actual distribución de la tierra en Colombia. Hace caso omiso. No se refiere a que hay una brutal inequidad, la que nos ha contado el censo agropecuario, la que nos contó la misión de transformación del campo. No hace una sola referencia a cómo esta ley va a contribuir a subsanar el problema de inequidad en la propiedad, inequidad en el uso de la tierra. No, es como si aquí todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades en tener tierra. Es como si aquí no tuviéramos la realidad de que el 47% de nuestros campesinos tienen informalidad en la tierra, de que el 15% de nuestros campesinos son campesinos y no tienen tierra, ni siquiera informalmente, tienen formas de aparcería o arrendamiento o lo que fuera. Es como si aquí no supiéramos que menos del 1% de los propietarios concentran más del 50% de la propiedad. No, eso es caso omiso. Es como si estuviéramos en una tabla rasa donde todos tenemos la misma igualdad de oportunidades. Y entonces podemos asociarnos, ¿cierto?, voluntariamente. Aquí de hecho lo hacen es obligatoriamente.
Ninguna ley en Colombia. Yo creo que no hace falta hacer una reforma constitucional para decir una cosa obvia de cualquier política pública, esta y la de cualquier sector. Y es que ninguna norma puede empeorar la altísima inequidad que ya hay en Colombia. Ninguna puede darse el lujo de hacer eso. Pues esta podría hacerlo y no hay nada que se lo impida. Además de que viola, ese es el último argumento que daré, las facultades en ordenamiento territorial de los municipios. Aquí el gobierno nacional se está abrogando unas facultades de ordenamiento del suelo, un privilegio de ordenamiento del suelo por encima de los municipios. Y lo que es inaudito es que esto ya ha pasado por el Congreso de la República, donde están, se supone, los representantes de esos municipios, y básicamente haya pasado Ferrocarril Vial. Voy a saltarme esto. Miren, ¿por qué les digo que me voy más? Esto para hablar en concreto de las IDRIS. Y termino con esto, en ese punto en particular. A mí me preocupa mucho, como bien dice Jaime, cada vez que el gobierno nacional actúa no como Estado, sino como lobista, se tira al sector que cree que va a favorecer. Eso es lo que lleva 20 años haciendo con el sector de la minería. El gobierno nacional no actúa como regulador de ese sector frente a otros intereses, frente a los cuales debe ser imparcial, sino que actúa como lobista. Y llega a las regiones básicamente diciendo, como lo dijo aquí Simón, qué pena, yo dependo de mis ingresos fiscales muy fuertemente de este sector minero energético, así que yo vengo aquí por mi chequera, y si eso les genera impactos ambientales y sociales, de malas. Acabo de escribir en 30 segundos la política ambiental de los últimos 20 años. Esa es. Y lo que ha hecho esa política, es poner a Colombia en el top 5, en el top 7, para ser más precisos, de conflictividad socioambiental en el mundo. Lo que ha hecho esa política es generarle un problema de inseguridad jurídica, inseguridad política a un sector legítimo. Doctor Carrizosa, yo en eso diciendo con usted. Colombia sí tiene oportunidades muy importantes en minería y sí puede hacer minería. Pero es esa manera atropellada de locomotora, hecha por el gobierno nacional como lobista, pensando no en el desarrollo de un sector productivo, sino de una manera rentista y extractivista, la que ha puesto en el ojo del huracán a un sector legítimo que se necesita en la economía. Aquí no estaríamos sentados en las sillas que estamos si no hubiera minería, no habríamos podido construir este edificio si no hubiera minería. No vamos a volver a la vela. La minería se necesita para el desarrollo económico. Pero esa manera atropellada de locomotora, rentista, extractivista, imponiéndole a las regiones los costos ambientales y sociales para que se los chupen, básicamente, punto, sin que nadie pueda decir ni mu. Eso lo que ha hecho es desprestigiar ese sector. Colombia, por ejemplo, un colombiano promedio está convencido hoy de que hay que trancar la minería porque es lo que genera más impacto al cambio climático. Falso contra todas las informaciones que tiene Colombia disponibles. Si estuviéramos tan comprometidos con el impacto climático, estaríamos haciendo 20 veces más marchas contra la agricultura y la ganadería extensiva, contra la ganadería extensiva que contra la minería. La minería está de sexto en los sectores que implican mayor impacto al cambio climático en Colombia. De sexto. En todos los estudios que acabamos de presentar a la COP21 se demuestra eso. Y sin embargo, ¿por qué está tan desacreditada a los ojos de los ciudadanos? Por esa actitud del gobierno nacional. Así que, doctor Luis Fernando, si usted quiere un consejo, y si los señores que quieren promover las IDRIS y la agroindustria quieren un consejo, por favor dígales al gobierno nacional que deje así. Que no trate de ser su lobista, que no trate de imponerlos ni de darles beneficios a la brava, porque lo único que van a terminar logrando, como de hecho ya lo ha logrado, es generarle mucha más resistencia, mucha más inseguridad política y mucha más inseguridad jurídica. ¿Qué debería hacer un país que entiende sus dimensiones, pero que además a mí me aterra, que es por lo que me voy más preocupada? ¿Cómo hacemos foros y foros? Yo a este escenario he venido 3 veces y estoy muy agradecida, y si tengo que venir otras 5 a foros, voy a volver. Pero lo que es inaudito es que tomamos decisiones, un país que está tratando de hacer un tránsito de una situación de guerra a una situación de paz, que está tratando de hacer tránsito
Eso que decía esta mañana el doctor Carrizosa me parece que es la mejor noticia para Colombia. Nosotros vamos a poder ser la primera generación de colombianos que no pueda vivir ni de la coca ni del petróleo. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Esa es posiblemente la mayor oportunidad generacional en el último siglo que ha tenido Colombia. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tratar de hacer un posconflicto en medio de un boom mineroenergético y la locomotora? Sería prácticamente imposible hacer un proceso de paz y posconflicto. Pero seguimos tomando decisiones como esta, como la ley Sidres, sin entender el problema que estábamos afrontando. ¿Cómo es posible que al gobierno le sale la información del censo rural el mismo año? La información del censo rural, la información de la misión de desarrollo rural, y tramita la ley Sidres sin tramitar las otras que se necesitarían fruto de esta información. Yo no tengo ningún problema en que en Colombia tomemos decisiones lógicas, y empiezo por decir que la paz y el posconflicto en Colombia tendría que tener tres pactos que no se van a firmar en La Habana, que no tienen una sola coma en La Habana. Se tienen que firmar es entre los colombianos que nunca hemos cogido un arma. Y el primero de esos pactos es un pacto ambiental, obviamente. Este país tiene que decidir, censar, registrar en un registro único sus ecosistemas y áreas estratégicos. Lo hemos dicho 1000 veces en estos foros, en todos los foros. ¿Está radicado un proyecto de ley? ¿Ha avanzado? No. No hemos logrado en un año ni siquiera que el DNP nos dé concepto, ni favorable ni desfavorable, sobre un proyecto para crear ese registro único, de manera que uno sepa cada municipio qué áreas estratégicas tiene que excluir del desarrollo, de la minería, de la agroindustria, de la economía campesina o de cualquier cosa, porque la vamos a dedicar a que produzca ¿qué? A que produzca los elementos esenciales para vivir: el agua, el aire, la biodiversidad y la conservación ecosistémica del país. Tenemos que decidir, tomar esa decisión como generación y como país. No podemos seguirle sacando el cuerpo. Y una vez sepamos eso, el instrumento tal vez más importante que vamos a tener no estaba en la lista del Director Nacional de Planeación en sus cuentas ambientales, que es el pago por servicios ambientales. Cuando definamos esas áreas, les voy a dar un ejemplo: Solita Caquetá. Solita Caquetá tiene hoy, que no existe ese registro, solamente existe el de parques nacionales, y tiene el 13% del área de Colombia, ese registro. Solita Caquetá tiene a más de la mitad, casi el 70% de la extensión de su municipio metida en ese registro. Es decir, el país ha tomado una decisión de decirle a Solita Caquetá: señores, ustedes no desarrollan eso. Ese territorio tiene un valor ambiental estratégico, lo vamos a declarar parque nacional, ustedes ahí no pueden hacer nada, nada más distinto de conservar. Está muy bien, es una decisión que yo creo que es la sensata como colombianos. Lo que no es sensato es que nosotros le digamos a los habitantes de Solita Caquetá que vivan de contemplar el área de parque. Van y comen contemplando el parque. Van y viven contemplando el parque. Yo acabo de estar, y muchos de ustedes seguramente han estado en esa batalla y nos acompañarán también. El jueves estaba recorriendo en bicicleta el Valle de Cocora. Llegué hasta un evento ambiental como este. El Valle de Cocora, el 99% del área de Salento, Quindío, está delimitada por un plan de manejo integral especial. ¿Por qué? Porque es la cuenca alta del río Quindío. ¿Que provee de agua a quién? Armenia. Los señores de Salento, entonces, no pueden desarrollarse sino haciendo ecoturismo o conservación, y lo vienen haciendo. El día que a los señores de Salento les dé por destruir y deforestar el área, Armenia se queda sin agua. Armenia le paga 1 centavo a un salentino por el agua que le cuida arriba. Le paga 0 pesos. 0 pesos le paga. Entonces, el pacto ambiental, el real pacto de paz, es que las mayorías urbanas de Colombia, que decimos que hacemos 1000 hashtags por Twitter, pero esto no es haciendo hashtag ni fotos por Twitter, les quiero decir. El pacto ambiental de verdad es que los colombianos urbanos, mayoritariamente, así como algunos usuarios rurales, le vamos a pagar al campesinado colombiano porque nos proteja el agua, la biodiversidad, el aire y los ecosistemas estratégicos. Y eso se va a hacer a través de pago por servicios ambientales. Y le vamos a pagar también porque nos produzca comida, pero a pagar de verdad.
Ese es el gran pacto de paz. Ese pago por servicios ambientales no estaba en la lista de los 10 billones de pesos del DNP, por eso me voy tan preocupada. Porque ese es el real pacto de paz. Y eso no pasa por La Habana. Les pongo un ejemplo chiquito de eso. ¿Qué quiere decir? Colombia tiene hoy, todos queremos desaparecer a las FARC, ¿cierto? Adiós a las FARC, chao a las FARC, muy bien, muy felices. Suponga usted que lo logramos en 2 meses. Las FARC son el empleador, la EPS, la Agencia de Riesgos Laborales, de 65.000 familias colombianas que siembran coca bajo su administración. Lo de menos es desmovilizar a los 10.000 tipos armados de las FARC. Hacer la paz quiere decir que nosotros que estamos en este salón, nos tenemos que echar al hombro y al bolsillo a esas 65.000 familias. ¿O qué les vamos a decir? ¿Que mueran de hambre? Si las dejamos a expensas, va a llegar otro a administrar y crecer la coca que administraba las FARC. En 2 meses deberíamos estar, doctor José Antonio Campo, pagándole servicios ambientales a esas 65.000 familias que administran las FARC. Primero, por erradicarla, porque eso lo pactamos en La Habana. Segundo, por reforestar, porque como bien nos lo mostró esta mañana el doctor Simón Gaviria, casi el 80% de la reforestación viene de zonas en conflicto y más de la mitad de esa reforestación viene de coca. Así que erradicar esa coca es un servicio ambiental, reforestar es un servicio ambiental, pero eso hay que pagarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pago? ¿Dónde? Eso estamos empezando en 2 meses, si nos va bien, si firmamos el Pacto de La Habana. No hay un centavo en el presupuesto del gobierno nacional, ni para este año, ni para el próximo, para ese pago de servicios ambientales, por esa razón. Un centavo, un peso. Lo tercero que debería ser un pacto de paz es decidir todo. Yo quedo muy preocupada cada vez que, por ejemplo, leo la misión de desarrollo rural. Estamos proponiendo entre todos que haya más instrumentos de ordenamiento. Cuando el problema es que ya hay, y muchos, sin jerarquía. En este país nadie le resuelve a uno un conflicto de uso. Nadie le dice con mínima seguridad dónde sí se puede hacer economía campesina y agricultura familiar y dónde no. Donde sí se puede hacer agroindustria y dónde no. Donde sí se puede hacer ganadería y dónde no. Donde sí se puede hacer minería y dónde no. 4 macrousos obvios. El ambiental, que estoy proponiendo que se saque de primeras en el Registro Único de Ecosistemas. Cuando saquemos ese uso por el que tenemos que pagar, y eso es pagando tarifas de uso del agua, que efectivamente nos la sacaron del plan de desarrollo, y eso es pagando pagos por servicios ambientales. ¿Y de dónde va a salir esa plata? La única, es una cosa que hay que vincular con el pacto tributario. El pacto tributario necesita ponerle, si entendiéramos que ahí está nuestro patrimonio y una de nuestras ventajas principales comparativas con el mundo en nuestro patrimonio ambiental, deberíamos proponer en la reforma tributaria que la única exención, usted puede pagar impuesto de renta de 2 formas, como persona natural o como empresa. O se la paga la DIAN o la paga en PSA, en pago por servicios ambientales. Y si la paga por PSA, le damos un descuento del 10 o el 15%. De ahí va a venir el grueso de la plata que va a alimentar el fondo de pago de servicios ambientales, de ese incentivo tributario. Pero eso lo debería estar pensando un gobierno que entienda cómo vincula el pacto ambiental con el pacto tributario, con el pacto político de la paz. Hasta ahora no hemos logrado que lo entiendan. No hemos logrado que lo entiendan. Si sacáramos ese uso, ¿cómo de sacar los siguientes 4 macrousos? El minero, el de agroindustria, el de agricultura familiar, el urbano. Aquí hay unas autoridades que regulan el subsuelo, ¿cierto? Hacen catastro minero, deciden dónde se va a explotar, etc. Y hay otras autoridades que regulan el suelo. No hay nadie en Colombia que dirima en última instancia y con jerarquía los conflictos de uso de estos 2 niveles. Entonces aquí pasa que unas autoridades que son del suelo se gastan 20 años delimitando al Parque de la Macarena como parque, como reserva natural, como reserva ambiental. Eso hace la autoridad que regula el suelo. Y luego se aparece la autoridad que regula el subsuelo y dice, ah, no, yo no he visto el suelo, a mí no me importa. Yo lo que he visto es que abajo hay petróleo y vengo por él. Chao. ¿Quién dirime ese conflicto de uso? Lo que les estoy diciendo en el Quindío es igualito. Una zona delimitada como
plan de manejo ambiental integral. ¿Por qué? Porque es la cuenca alta del río Quindío. Otra zona en la que el gobierno nacional se gastó 15 años de plata, estudios, etcétera, convenciendo no solamente a los colombianos, sino a los franceses y al mundo entero de que el paisaje cultural cafetero era patrimonio de la humanidad. No solo de Colombia, no, de la humanidad. Y los convencimos. Y nos firmaron un papelito en el que el gobierno de Colombia se compromete, entre otras cosas, a no hacer minería sobre el paisaje cultural cafetero por razones obvias, porque se lo tira. ¿Y qué pasa? Eso dijeron aquí, durante 16 años invertimos plata. Llega la Agencia Nacional Minera y dice, no, yo ya tengo 10 títulos, vengo por el oro y el coltán que hay ahí. ¿Quién dirime ese conflicto? Alguien tiene que parar esta esquizofrenia. Alguien. Y yo creo que ese alguien deben ser las CAR, que en mi opinión están hechas para tener esa función. Pero si no, alguien tiene que dirimir ese conflicto. Yo creo que deberían ser las CAR, que tienen la escala ambiental, la autoridad, la escala por cuenca, etcétera, para dirimir esos conflictos de uso. ¿Con qué criterios? Los que le pone la Constitución. De priorización, primero de los ecosistemas y áreas protegidas y luego de delimitación de macrousos. De ahí para adelante con eso, las autoridades territoriales pueden hacer el resto del ordenamiento, ¿cierto? Como lo proponen los POTS, los departamentales y los municipales. Termino con esto. El tercer instrumento que un país que entienda que tiene que hacer un pacto ambiental tendría que hacer. La ley Sidres ha debido llegar al Congreso junto con la ley de agricultura familiar. Así como va a haber unas instancias y procedimientos que nos van a decir dónde se puede hacer agroindustria, tiene que haber otras instancias y procedimientos que nos digan dónde sí se va a poder hacer agricultura familiar y dónde no. El problema no es que llegue la ley Sidres, el problema es que llegó sin la mitad. Llegó sin la otra mitad. Puede haber agroindustria y puede haber agricultura campesina, digamos redondeando, puede que haya otros usos. Pero tiene que llegar con la otra mitad. Y en la una o en la otra vamos a tener que entender que los ciudadanos colombianos somos ciudadanos y que nuestra Constitución nos da el derecho y el deber de participar en las decisiones ambientales que impactan nuestro territorio. La Corte Constitucional lleva 15 años en todos los tonos, de todas las formas, cada vez con una sentencia de más grueso calibre, diciéndole al gobierno colombiano dos cosas elementales, al gobierno nacional. Una, usted tiene que darle participación activa y eficaz a la ciudadanía en la decisión de proyectos que tienen un impacto ambiental. No se los puede seguir saltando como si usted fuera a las regiones siendo un colonizador inglés en Malasia. No, usted no es un colonizador inglés en Malasia. Usted es un gobierno elegido en un país democrático donde hay ciudadanos que tienen que poder participar y tener voz. ¿Qué mecanismo hay para dar esa participación eficaz? Ninguno. Ninguno. Y el gobierno ha evadido y evadido y evadido tomar la decisión de cuál debería ser el mecanismo para hacer dos órdenes que le ha dado la Corte. Le ha dicho la Corte, cuando va a definir áreas estratégicas mineras, es decir, a definir dónde se puede hacer minería sí, minería no, usted tiene que concertar con los alcaldes. Es decir, le dio capacidad de veto a los alcaldes. Concertar. Miren, acabo de venir de Salento. Es que no la traje, se me olvidó. La copia que le manda la ANH, después de esa sentencia, la Agencia Nacional Minera le manda una carta al alcalde de Salento diciendo, bueno, la Corte me ordenó esta cosa de que tengo que concertar. Entonces, señor alcalde de Salento, le informo, tengo 10 títulos, 4 que van a entrar a exploración, 6 que están saliendo porque tal vez los vamos a dejar abandonados. Le doy 30 días para que sobre la base de estudios técnicos y científicos me diga si tiene alguna objeción. Si le queda grande dármelo en 30 días, le doy hasta 60, de magnánimo. Mucho gusto, Agencia Nacional Minera. ¿Ustedes creen que eso es concertar? ¿De verdad? Esto es saltarse la Corte de frente. Nuestra propuesta entonces, que también la tenemos radicada en el Congreso, es que se cree un mecanismo institucionalizado en cada municipio, que es el Consejo Nacional Verde, que tenía este país hace 30 años. Lo tenía cuando existía el Inderena. Los consejos verdes se los inventaron en el Inderena para hacer eso, escuchar y concertar con las comunidades, y los borraron en los últimos 30 años. Tenemos que volver a institucionalizarlo para que ahí tenga representación las comunidades, los ciudadanos mayoritariamente, más los alcaldes, los consejos y las CAR.
y allá se tenga que estudiar el estudio de impacto ambiental de cada proyecto que necesita licencia ambiental. Y ese será también el escenario donde se tiene que concertar, es decir, con capacidad de veto, la definición de áreas estratégicas mineras. Sin registro único de ecosistemas estratégicos, sin compensarle a los municipios el predial que dejan de recibir cuando no pueden desarrollar un área, el ejemplo que les daba de Solita Caquetá. A ese municipio hay que compensarle el predial que no puede recaudar, porque no lo podemos condenar a la pobreza. Estar en el campo no quiere decir ser miserable mientras nosotros aquí nos consumimos en la ciudad los recursos naturales a costa de la pobreza de los 10 millones de colombianos que están en el campo. ¿Eso qué clase de paz es? Paz es que nosotros le paguemos a esos 10 millones de colombianos por los productos y servicios ambientales que nos prestan. Y se los paguemos vía tarifas de uso del agua, pagos por servicios ambientales y en un incentivo de exención de impuestos cuando lo hacemos directamente en sus servicios. Ese tipo de cosas es las que debería estar proponiendo un gobierno que dice que está haciendo la paz en Colombia. Al día siguiente que desarmemos a las FARC, no vamos a desarmar, sino posiblemente a disparar con leyes como esta, como las IDRES, los conflictos socioambientales de Colombia. Eso está lejos de ser paz. Muchas gracias.